Cordial saludo, mi nombre es Vladimir Pineda Sepúlveda, estudiante de Ingeniería de Sistemas. Vamos a hacer la presentación eh, para la primera actividad del curso de bases de datos. Entonces, como les decía, yo soy Vladimir Pineda Sepúlveda, pertenezco al CEAD Medellín. Estudiante de Ingeniería de Sistemas del quinto semestre. Actualmente laboro como docente en una institución educativa rural del departamento de Antioquia. Proyectos de tecnología como tal no estoy actualmente desarrollando, pero sí doy las clases de tecnología e informática cada 8 días con una intensidad semanal de 2 horas a los estudiantes de grado noveno, décimo y 11, ¿cierto? Aquí está mi celular, mi Skype, mi correo institucional. Resido en el municipio de Urrao, Antioquia. Vamos a hablar un poquito de la evolución histórica de las bases de datos, ¿cierto? Que empezaron por allá, según pues nuestros documentos en el 60, pero realmente desde el 84 habían como indicios de bases de datos cuando un alemán se inventó el tabulador electromagnético. Realmente fue como un hito en este suceso, pues en este proceso. Luego en el 56 IBM alimentar el primer disco duro, realmente con el almacenamiento pues se empezó a hablar de bases de datos como tal. Y ya en los años 60 se inventaron varios modelos de bases de datos, ¿cierto? Jerárquicos y modelos de red. Ya en el 70 aparece el modelo relacional de bases de datos que dio paso a quizás la mayor empresa de bases de datos del mundo, que es Oracle, ¿cierto? Y aparece el lenguaje de consulta estructurada, SQL, que quizás eso es un antes y un después en el desarrollo de las bases de datos. Ya en los años 80 y 90 se consolida SQL y se crea Microsoft Access, que también se lanza la World Wide Web, es decir, el Internet. Entonces, con esta red de acceso a nivel mundial o esta ventana, pues las bases de datos adquieren más relevancia. Actualmente tenemos muchas herramientas para la gestión de bases de datos, ¿cierto? Estando como quizás número uno Oracle, también tenemos Improbado, SQL Server, MySQL, también Amazon tiene una gestión de base de datos llamada RDS, ¿cierto? Y Microsoft Access, pues que es como de las más conocidas. ¿Hacia dónde tienden las bases de datos hoy día? Recuerden que la mayoría de empresas, por no decirlo todas, invierten mucho en este proceso porque optimiza realmente muchos de los, valga la redundancia, de los procesos que se llevan internamente, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la tendencia? La tendencia es a bases de datos en memoria, ¿cierto? Bases de datos columnares, columnas en lugar de renglones, almacenamientos no relacionales, que quiere decir, por ejemplo, aquí Google es pionero con sus Big Tables, ¿cierto? Almacenamientos en la nube, que SQL Azure pues es pionero en este tema, y aparecen los appliances que son bases de datos de múltiples terabytes, es decir, de mucha capacidad de almacenamiento. Entonces las bases de datos tienden a no ser tan estáticas en un servidor, sino almacenarse en la nube. Un ejemplo pues muy famoso de una base de datos, yo tomé la compañía Apple, que es la multinacional que está en California, y pues ella tiene su propia base de datos, ¿cierto? Que es FoundationDB, que es una base de datos no SQL, ¿cierto? Es distribuida multimodal y de código abierto, muy importante. Y esta base de datos pues trabaja con muchos volúmenes de información, reduciendo los costos de mantenimiento. Recordemos que esta base de datos para los usuarios del sistema operativo iOS trabaja con almacenamiento en la nube de iCloud, ¿cierto? Entonces un ejemplo muy llamativo de base de datos, y lo muy importante que es de código abierto, es decir, que se pueden hacer eh, como algunas modificaciones, digamos, como a los códigos, ¿cierto? Entonces, en resumidas cuentas, para concluir nuestro trabajo, la digitalización de hoy día, esta era de modernidad de redes, de 5G, de inteligencia artificial,
Todas las compañías inevitablemente requieren el uso de bases de datos, ¿cierto? Inevitablemente. Se estima que la mayoría de bases de datos migrarán a plataformas en la nube, es decir, ya no estarán en un equipo tan estática, sino que se almacenarán en una nube, ¿cierto? Facilitando el acceso. Las bases de datos permiten agrupar información en un mismo lugar, para así facilitar la organización en las diferentes compañías en todos sus niveles. Los últimos estudios en bases de datos prueban que las alternativas de la nube y la computación donde sean compatibles con muchas interfaces de código abierto es la mayor tendencia, ¿cierto? Hacia allá apunta esta realidad. También se está buscando combinar la tecnología blockchain, es decir, con el fin de proporcionar modificaciones inmutables en los sistemas de bases de datos, para que cuando se almacenan en la nube no sufran pues como desperfectos o sufran fallas. Bueno, muchas gracias. Este es mi trabajo para la materia. Hasta luego.